Amigos del Ministerio de Café con Fe, hoy vamos a empezar un seminario de liderazgo. Y vamos a hablar de las 21 leyes del liderazgo, una perspectiva bíblica. Eso está de un autor que se llama John Maxwell y nos va a ayudar a entender bien desde el punto de vista bíblico el liderazgo espiritual. Entonces, hoy, hermanos, vamos a hablar de la ley del tope, la primera ley. La ley del tope. Esto está primero que todo, quiero que conozcamos qué significa tope. En el Real Academia de la Lengua, tope significa parte donde algo puede topar contra otra cosa, o sea, donde limita algo. Segundo, pieza que sirve para impedir que el movimiento de un mecanismo pase de cierto punto. Es decir, el tope es hasta donde uno puede llegar o hasta donde algo puede llegar, ¿cierto? Entonces, como dicen, llegó hasta el tope, llegó hasta lo máximo que se puede llegar. Pero vamos, entonces, la ley del tope. La primera ley. Entonces, la dinámica va a ser la siguiente. Vamos a dar la lección aquí y al último se van a hacer unas preguntas y en el transcurso de la semana, por medio de WhatsApp, me envían las respuestas y ahí vamos avanzando en el seminario. Al final del seminario vamos a entregar unos certificados del estudio que vamos a hacer. Entonces, como decíamos, vamos a ir con la ley del tope. Es la capacidad de liderazgo determina el nivel de eficacia de una persona. Entonces vamos a ver un ejemplo bíblico, porque esto es bíblico. Vamos a hablar de Saúl y David. Yo les voy a dar dos textos que ustedes pueden mirar allá con calma después. Es Segunda de Samuel capítulo 6, Segunda de Samuel capítulo 5, versículos 6 al 23, o Segunda de Samuel capítulo 8, versículos 15 al 18. Dice ahí que el rey Saúl tenía un tope sobre su liderazgo que David no tenía. Es decir, Saúl era limitado en su capacidad de liderazgo y David no. Ya vamos a ver. Saúl nunca impulsó a la monarquía más allá de una magistratura basada en su carisma. O sea, era un hombre carismático, pero nunca proyectó que su monarquía trascendiera. Él era un general, pero no tenía un verdadero ejército permanente. Saúl, él no tenía una forma organizada de gobierno, ni ningún medio para preservar las ganancias de su liderazgo. David, por otro lado, fue muy decisivo al convertirse en rey. Muy metódicamente, David escogió un centro estratégico como nueva capital. David se trasladó a Jerusalén, que no había sido ocupada aún por ninguna tribu de Israel. Estaba controlada por los jebuseos, como lo podemos ver en 2 de Samuel 5, 6 al 16. Él se ocupó del rival de Israel, de los filisteos. Segunda de Samuel 5, 17 al 23. Trajo el arca del pacto a la nueva ciudad capital. Vemos segunda de Samuel capítulo 6. Y formó su equipo de funcionarios de gobierno. Segunda de Samuel 8, 15 al 18. Saúl, hermanos, fue inferior a David tanto en carácter como en habilidad para el liderazgo. Mientras que Saúl estaba limitado por varios topes en su vida, David levantó topes
de encima suyo y otros a su alrededor. Claramente David tuvo buen éxito a causa de esta ley y Saúl fracasó a causa de esta misma ley. Entonces veamos las observaciones sobre esta ley, la ley del tope. Vamos a ver 11 topes que limitaron a Saúl. El primer tope, Saúl estuvo limitado por el tope del temor. Podemos mirar en Primera de Samuel, capítulo 10, versículos 21 al 22. Dice que él comenzó su reinado escondiéndose entre el bagaje. Su temor más tarde llevó al temor de su ejército. Y podemos ver ahí que dice, y de ella fue tomado Saúl, hijo de Cis, y le buscaron, pero no fue hallado. Y le respondió Jehová, he aquí que él está escondido entre el bagaje. Es decir, era un hombre temeroso. Cuando fue escogido estaba allá escondido, porque le daba miedo ser un líder. Ese es un tope que nosotros debemos evitar, hermanos. Segundo, Saúl estuvo limitado por el tope de la impaciencia. Ahí lo podemos mirar en Primera de Samuel, capítulo 13, versículos 8 al 10. Dice que él rehusó esperar a Samuel, tomó los asuntos en sus propias manos y presumió por encima de Dios. Ahí lo podemos ver, dice, y él esperó 7 días, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces Saúl dijo, traedme holocausto y ofrenda de paz, y ofreció el holocausto. Es decir, hizo algo que Dios no le había pedido que hiciera, ni el profeta, ¿verdad? Entonces se llenó de impaciencia, no esperó que el profeta llegara como debía ser. Tercero, Saúl estuvo limitado por el tope de la influencia. En Primera de Samuel, capítulo 13, versículos 11 y 12. Hermanos, él fue incapaz de alentar o inspirar a sus tropas para esperar hasta que Samuel llegara. Un verdadero líder debe tener influencia sobre su gente a la cual le llega. Dice, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Es decir, la gente se desanimaba y se le iba porque no tenía una influencia sobre su pueblo. Cuarto tope. Saúl estuvo limitado por el tope de los recursos. Está en Primera de Samuel 13, 22. Al ejército de Saúl literalmente se le acabaron las armas para la guerra. Él no había podido alistar a artesanos, es decir, no era un buen planificador. Dice que así aconteció que en el día de la batalla no se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán. Es decir, no organizaba bien cuando iba a las batallas. Quinto tope. Saúl estuvo limitado por el tope de la denegación. Veamos en Primera de Samuel, capítulo 13, versículos 13 al 14. Samuel dijo a Saúl que había sido rechazado como rey, pero él continuó como si todo estuviera bien. Es decir, él no aceptó que había sido rechazado por Dios como rey. O sea, terco, digamos, no aceptaba las cosas. Ahí dice la palabra de Dios. Entonces Samuel le dijo a Saúl, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo. Sexto tope. Saúl estuvo limitado por el tope de la impetuosidad. Primera de Samuel 14, 43 al 44.
Él hizo impulsivamente un juramento que casi le costó la vida a su hijo. Él era verbalmente atolondrado, o sea, era una persona que hablaba muy rápido antes de pensar y a veces se comprometía a cosas que no podía cumplir. Ahí dice la palabra de Dios que entonces Saúl dijo a Jonathan: declárame lo que has hecho. Y Jonathan se lo declaró y dijo: ciertamente gusté un poco de miel con la punta de la vara. Y Saúl respondió: así me haga Dios y aún me añada que sin duda morirás, Jonathan. Es decir, comprometía inclusive a sus hijos. Séptimo, Saúl estuvo limitado por el tope del orgullo. Primera de Samuel 15:12. Él estableció un monumento en su propio honor. Comenzó a considerarse demasiado grande. Humildad es reconocer lo que se puede hacer y no hacer. Uno de los grandes topes que tenemos los líderes es el orgullo, hermanos. Y ahí decía la palabra de Dios que Saúl ha venido a Carmel y aquí se levantó un monumento. Él quería que le hicieran monumentos, como los líderes de hoy en día. Hay que tener cuidado. Otro tope, el octavo, Saúl estuvo limitado por el tope de la desobediencia. Primera de Samuel 15, 17 al 19. Hermanos, él desobedeció las instrucciones de destruir completamente a los amalecitas y luego trató de justificar todo. Dice la palabra de Dios: porque pues nos has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová. O sea, si hay algo que impide que usted como líder avance espiritualmente, es la desobediencia a Dios, hermano. 9. Saúl estuvo limitado por el tope de los celos. Primera de Samuel, capítulo 18, versículos 8 al 9. Él se enojó cuando el pueblo lo comparó con David y mantuvo su ojo celoso encima de David. Dice ahí: y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo: a David dieron 10,000 y a mí miles. Es decir, hermanos, estaba lleno de envidia, de celos con David, porque David recibía la bendición de Dios. Un líder no debe ser celoso. La obra es para Dios, no para nosotros, líder espiritual. 10. Saúl estuvo limitado por el tope de la ira. Primera de Samuel, capítulo 18, 10 al 11. Él intentó matar a David con su lanza mientras David le tocaba el arpa en el palacio. Dice que arrojó Saúl la lanza diciendo: enclavaré a David en la pared. O sea, era un hombre violento que no controlaba su ira. Y un líder, eso es un tope que no lo deja avanzar espiritualmente, hermano. Antes va en contra de la voluntad de Dios. Y por último, en 11, Saúl estuvo limitado por el tope del engaño. Primera de Samuel, capítulo 18, versículos 21 al 29. Dice que él ofreció a David su propia hija como soborno, con la esperanza de que David muriera en una batalla. Y Saúl dijo: yo se la daré para que le sea por lazo y para que la mano de los filisteos sea contra él. Eventualmente, hermanos, la ley del tope se convirtió en la caída de Saúl. Cuando él no hizo nada para convertirse en un líder sano y más eficaz, Saúl fue impulsado a compensar esa deficiencia. Él fue volátil, emocional, descuidado, subjetivo e irracional. Entonces miramos, aquí estamos viendo que los topes es lo que a usted le impide avanzar en las cosas espirituales, hermano. Ahora veamos los topes que David levantó,
los subió, como cuando un salto a garrocha y suben la vara. David subió la vara, subió el tope o rompió el tope. Primero, David levantó el tope para sí mismo. Primero, veamos 1 Samuel capítulo 17, versículos 34 al 37. Dice que él se preparó para enfrentar a Goliat, levantando su propio tope de liderazgo cuando enfrentó a un león y a un oso. Dice la palabra de Dios: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano del filisteo. Era un hombre que tenía confianza en sí mismo porque sabía que Dios lo respaldaba. Segundo, David levantó el tope para otros. 1 Samuel capítulo 17, versículos 51 al 53. Él permitió al ejército israelita experimentar una victoria imposible sobre los filisteos. Dice la palabra: entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él, le cortó con ella la cabeza. Levantándose luego los de Israel y los de Judá, gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle. O sea, era un hombre que influía no solo sobre sí mismo, sino sobre los demás. Pero David también levantó el tope a toda la nación. Veamos también ahí 1 Samuel capítulo 18, versículos 5 al 7. Dice que él terminó elevando la fe de toda la nación para creer que podían lograr cualquier cosa. Dice: y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba, y se portaba prudentemente, y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo. O sea, era un hombre que influía sobre toda la nación. Cuarto, David levantó el tope antes de tener una posición oficial. 1 Samuel capítulo 17, versículos 37. Él no esperó a convertirse en rey para madurar y practicar el liderazgo. Él comenzó siendo pastor. Dice que Jehová, la palabra de Dios dice: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano del filisteo. Es decir, el primero que todo era un pastor y hacía bien su trabajo. Quinto, David sintió que otros trataban de colocar su tope sobre él. 1 Samuel capítulo 16, versículos 11, o 1 Samuel 17, 28, o 1 Samuel 17, 33 al 39. Estos versículos dejo yo, hermanos, para que los analicen después y los miren con detenimiento. Saúl y sus propios hermanos trataron de desalentarlo. Su padre ni siquiera lo mostró a Samuel. Dice la palabra de Dios: dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho. O sea, lo bajaban, los demás lo querían. Y eso va a pasar con el liderazgo. A lo mejor tú tienes la misión de ser un predicador que va a llegar a las naciones, un líder espiritual fuerte o un líder en las cosas del Señor, que Dios te va a usar para grandes cosas. Pero la gente va a querer limitarte. Va a decir: no, tú no puedes, tú aquí nomás, no vaya a creer que vaya a soñar demasiado. Pero uno, cuando está en Cristo Jesús, hermanos, todo es posible. Sexto, David tenía un levantador de topes en Jonathan. 1 Samuel capítulo 18, versículos 1 al 3. El único levantador de topes que tuvo al comienzo fue Jonathan, quien creía en él completamente. Dice que el alma de Jonathan quedó ligada con la de David y lo amó Jonathan como a sí mismo. Hicieron pacto Jonathan y David porque él le amaba como a sí mismo. O sea, se hicieron una hermandad muy fuerte, y Jonathan, hijo de Saúl, lo respaldaba. Séptimo, el pueblo reconoció la diferencia entre el tope de Saúl y el de David. Vamos ahí 1 Samuel, capítulo 18, versículo 17.
David fue reconocido como un líder y guerrero superior a Saúl. Era obvio para todos. Veamos, la palabra de Dios dice, y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a miles y David a sus 10,000. Es decir, el pueblo se daba cuenta de la diferencia entre los dos líderes. Entonces, hermanos, la ley en las Escrituras. Veamos Éxodo capítulo 18, versículos 25 y 26. Escogió Moisés varones de virtud entre todos Israel y los puso por jefes sobre el pueblo, sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Y juzgaban al pueblo en todo tiempo. El asunto difícil lo traían a Moisés y ellos juzgaban todo asunto pequeño. Es decir, hermanos, todo el pueblo de Dios y esta iglesia en particular, este ministerio de Café con Fe, necesita líderes espirituales, hermanos. Este es un trabajo en equipo, donde vamos a hacer cosas grandes. Entonces, los invitamos a que continúen con este seminario que va a ser de gran bendición para sus vidas. Entonces, vienen 5 preguntas que quiero que las escriban por ahí y que son las que van a estar respondiendo durante la semana por medio del WhatsApp. Las envían para ir haciendo una autoevaluación. Entonces, la primera es, ¿cuáles son los topes en el liderazgo de mi vida? ¿Cuáles son los topes que yo en este momento tengo como líder, ¿verdad? Usted allá que va a recibir esta información. Segundo, ¿cómo levantaré estos topes? ¿Qué necesito hacer? Tercero, ¿quiénes son los levantatopes en mi vida? ¿Quién me ayuda a levantar estos topes? Fuera de mí mismo. Cuarto, ¿qué experiencias han sido las que han levantado los topes en mi vida? Me gustaría conocerlas para saber. Y quinto, ¿qué puedo hacer yo para levantar el tope en la vida de otros? Entonces, hermanos, aquí tenemos la primera lección, que fue la ley del tope. Hermanos, cada semana mandaremos un video de estos para que terminemos. Son 21. Entonces, yo los animo a que continúen porque este seminario es muy importante para la vida de todos nosotros. Hermanos, cuídense mucho. Dios los bendiga.